Bienvenidas, bienvenidos a este programa de TV UNAM, en el que, como usted que nos ha seguido a lo largo de estas emisiones ha podido constatar, hemos dado seguimiento al incumplimiento, hay que decirlo, no al cumplimiento desafortunadamente, de muchos de los compromisos de la Agenda 2030, de esa agenda para el desarrollo que fue pactada entre otros estados por México en el marco de las Naciones Unidas. Uno de esos compromisos, un compromiso muy importante, tiene que ver con la creación de instituciones para la paz y para la consolidación de las democracias. Y de ese tema vamos a hablar hoy, de un tema que incomoda y que incomoda particularmente en el México actual, en el que, Ciro Murayama, gracias por estar acá, hemos venido desmantelando instituciones, Ciro, o hemos venido poniendo en riesgo instituciones que habíamos ido construyendo. Me gustaría que nos ayudaras primero pensando en las instituciones de la democracia, las que hicieron posible eso que llamamos y de lo que muchos hablamos de la transición hacia la democracia mexicana, un poco reconstruir de dónde venimos, cómo fuimos construyendo un andamiaje institucional que nos permitió pasar de lo que se conocía como un régimen de partido hegemónico a un sistema pluripartidista, competido, pues más parecido a lo que son los sistemas democráticos occidentales, modernos, en el mundo actual. Gracias, Pedro, para empezar por la invitación. Siempre es un gusto estar en la UNAM y en TV UNAM. Pues yo creo que lo dices muy bien. México logró construir instituciones para cumplir una agenda de derechos. El derecho al voto libre, secreto, a la no manipulación o alteración de los resultados electorales, es decir, a que la gente en secreto y en libertad pudiera decidir quién la representa y quién la gobierna. Se dice fácil, pero se trata de una aspiración que nos llevó muchísimo tiempo y en los 200 años que tenemos de vida como nación independiente, como país, pues apenas es en las 2 últimas décadas que podemos decir que tenemos un relevo de los gobiernos, tanto a nivel municipal, estatal y nacional, plenamente democrático. Entonces fueron instituciones, pero no fueron instituciones que se diseñaran en el respirador de un arquitecto, en la mesa solo de algunos juristas, sino que son el resultado de un profundo reclamo democrático que yo creo que tiene un momento clave con el movimiento estudiantil de 1968 y las movilizaciones que vinieron después, cristalizando con un momento muy delicado, 1988, con una crisis política que desbordó a las instituciones del viejo régimen, a las instituciones electorales del viejo régimen. Hay una parte que me resulta particularmente incómoda de cómo abordarla, que es en la narrativa del gobierno actual en México y de sus seguidores, pareciera que nada de eso ha sucedido. Es decir, te escucho esta narrativa que coincido contigo y comparto, como bien sabes, pero hay una asonancia muy preocupante porque de lo que se sigue hablando desde el gobierno es de un sistema en el que aparentemente hubieran fraudes, aparentemente las elecciones no fueran las elecciones que son y que tenemos que desmantelar un andamiaje institucional para sustituirlo por otro y nos dicen para que vivamos en una verdadera democracia. ¿Cómo explicar eso, Ciro? ¿Cómo reconstruir eso? Yo creo que en efecto hay un profundo desprecio y desconocimiento de una obra que fue construcción a miles de manos de muchas generaciones y de gente adscrita a distintas corrientes del pensamiento ideológico, la izquierda, la derecha liberal, el centro, de distintos partidos y por supuesto gente también no identificada con algún partido que estuvo e insiste en que se necesitaba dar garantías para que no hubiera fraudes. Ahí están las movilizaciones del Partido Acción Nacional que encabezó en su momento Luis H. Álvarez en Chihuahua, los agravios hacia la izquierda, que incluso no podía registrar a sus partidos hasta antes de la reforma de 77. Es decir, México era un sistema muy cerrado que tenía elecciones que eran un ritual donde todo el mundo sabía que el candidato, los candidatos oficiales iban a ganar y los otros, si acaso lo sabía, eran meramente testimoniales. Entonces lo que México hizo fue ir desmontando esas piezas del sistema autoritario
a través de la garantía del voto libre. El voto es una herramienta muy, muy potente. Así que se trata de una evolución y no de una aparición. Yo a veces me sorprendo cuando veo que nos dicen, no, pues la democracia empezó el día que ganó tal candidato una elección. Caray, por cierto, ese candidato, nuestro actual presidente, ya había ganado hace más de 20 años la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La izquierda la gobierna desde 1997 sin haber perdido este gobierno. Es decir, hay muestras elocuentes de elecciones limpias una y otra vez. En las últimas 4 elecciones presidenciales, todas las que ha habido en este siglo, la gente ha optado por cambiar de gobierno en 3 de ellas. Y en las últimas 2, en 2018 y 2012, el candidato o la candidata del partido que gobernaba quedó en un tercer lugar, ni siquiera en segundo lugar. Eso quiere decir que los gobiernos no controlan las elecciones. Otro dato, desde que nació el INE en 2014, y entonces ya tiene la tarea de instalar las casillas también en las elecciones locales, se han celebrado 56 elecciones de gubernaturas, es decir, ya todo el país prácticamente dos veces vueltas. Se le ha dado, han surgido gobiernos electos, gobernadores, gobernadoras en casillas que instaló el INE. ¿Sabes en cuántas ha ganado la oposición? En 7 de cada 10, es decir, lo más probable es que quien esté gobernando, si no lo hace bien, se ha despedido por los electores. Así que está funcionando esa democracia como en términos minimalistas, si quieres, la pensó Popper cuando dijo: la democracia es el único sistema que permite deshacernos de malos gobiernos sin derramamiento de sangre. Eso lo están haciendo las mexicanas y los mexicanos una y otra vez. Morena tiene 20 gobernadores y gobernadoras. ¿De dónde salieron? Pues de elecciones limpias. Tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Surgieron de elecciones fraudulentas? Por supuesto que no. Ellos no lo aceptarían y no lo aceptarían con razón. Ellos son fruto de elecciones genuinas, auténticas. Ahora, esas elecciones que ellos ganaron se desarrollaron con algunas reglas muy claras. Por ejemplo, el árbitro imparcial no estaba a favor del gobierno. Ellos como partido tuvieron prerrogativas para competir en condiciones de poder ganar si la gente así lo decidía, que no hubiera unas condiciones asimétricas de la competencia como ocurría en el pasado. Todas esas garantías que a ellos les permitieron ganar elecciones son las que de alguna manera quieren desaparecer de las reglas del juego para las elecciones que sigan. Y yo creo que de lo que se trata es de reivindicar un compromiso elemental. Aquellas reglas que tú reclamaste y exigiste con razón como oposición, está muy mal que las destruyas como gobierno. A ver, Ciro, pues tenemos que, no te toca a ti porque tú no tienes esa agenda, pero intentar juntos desentrañar cuáles son las razones, porque solo se me ocurren malas razones para desmontar esta institucionalidad que se ha construido. Es decir, intentando un poco darle una racionalidad a estas determinaciones y estas propuestas que provienen desde el gobierno, pero también desde varios actores, pues de la mayoría política hoy en el país. ¿Cuáles pueden ser, según tú, los resortes, los detonantes de esta serie de iniciativas? Bueno, yo haría nada más una acotación. Yo creo que es la primera minoría. Okay. Es decir, si uno va a ver las elecciones, el partido del presidente tiene el 38%, 36% de los votos, con sus aliados llega al 44%, es decir, ni siquiera la mayoría de la población les está dando el voto. Entonces es una primera minoría, una fuerza importantísima, legítima, con base social, eso no se lo niega nada. Claro. Y yo me temo que lo que hay es una incomprensión y animadversión a lo que podríamos llamar el ecosistema democrático. Es decir, no solo se trata de llegar democráticamente al poder, ese es el primer paso, por supuesto, o el primer requisito para un gobierno democrático, conquista el poder a través de las urnas. Pero ya que llegaste, la democracia también implica
que gobiernes con reglas del juego democráticos, donde hay división de poderes. Equilibrios, contrapesos. Así es, donde hay órganos autónomos, donde hay federalismo, hay distintos órdenes de gobierno, es decir, el que gana la presidencia no consigue un trono imperial desde el cual hace su voluntad. La democracia son estos contrapesos, es poder limitado. Y buena parte de la agenda que hemos visto en los últimos años trata de desmantelar, de romper estos contrapesos. No es solo el INE, aunque quizá es la institución más visible, pero ahí tienes cómo se ha echado atrás buena parte del sistema de transparencia y rendición de cuentas. Ya no se están licitando muchas de las obras públicas, es decir, está avanzando la opacidad. Ataques muy fuertes al poder legislativo cuando no respaldan lo que quiere el gobernante. Ahí está incluso el calificativo de traidores a quienes no se sumaron a la reforma eléctrica, o los ataques a los jueces que conceden amparos frente a ciertas obras, como aquellos recursos que ponen ambientalistas para evitar la destrucción del medio ambiente en la península de Yucatán. Bueno, ataques a los jueces, a su independencia, y por supuesto a los órganos autónomos. Entonces sí tenemos una indisposición a gobernar en ese ecosistema democrático, en ese código donde hay límites a la voluntad del presidente. Vamos a hacer un corte aquí y vamos a regresar, y en particular si quiero centrar la atención en un órgano constitucional autónomo en particular, que es el INE, pero sobre todo desde la mirada tuya, Ciro, que es la mirada de quien ha sido árbitro a lo largo de todos estos años. Pero ya regresamos a esta agenda incómoda, porque incomoda evidentemente el desmantelamiento de las instituciones que tanto tiempo nos ha costado, y tanto trabajo y tanto esfuerzo, construir en México. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en TV UNAM, en este programa sobre instituciones, sobre paz, sobre democracia y sobre un compromiso de la Agenda del Desarrollo Sustentable 2030 que tiene que ver exactamente con esos temas y con la importancia de mantenerlos en el tiempo. Ciro, a ti y a mí nos resulta muy familiar, muy sencillo, muy a la mano la historia del Instituto Federal Electoral y después Instituto Nacional Electoral. Lo digo porque pues la conocemos desde sus inicios, incluso en distintas etapas hemos estado involucrados en esa agenda, y tú eres un consejero electoral desde hace ya varios años, eres una autoridad dentro de esa autoridad electoral. Pero creo que merece la pena un poco acercar a quienes no lo tienen tan cerca, y incluso hacia las generaciones de las personas más jóvenes, cuál es la importancia de una institución como esa, por qué es una institución que costó trabajo construir y por qué es una institución que merece la pena conservar, quizás sobre todo esto último. Claro, yo creo que los jóvenes que hoy están llegando a la edad de votar y que están ejerciendo por primera vez su derecho al sufragio, pues ya forman parte de las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos que saben que su voto será respetado, y qué bueno que así sea y que hayan nacido pudiéndose apropiar de ello, porque sus padres y con toda seguridad sus abuelos no vivieron ese derecho. Es decir, en 1988 todavía tuvimos una elección presidencial controlada por la Secretaría de Gobernación, que incluso manipulaba el padrón electoral y podía, antes se llamaba, rasurar a ciudadanos que temía el gobierno que fueran a votar por la oposición, o incluso pues duplicaba o inventaba votos de personas fallecidas antes de las elecciones que aparecían como electores, o bien cambiaban el domicilio de la gente y te ponían una casilla sin darte información donde te correspondía votar, y la gente estaba buscando como loca de un otro, y se llamaba el ratón loco, que eran trampas para que la gente no pudiera votar y no pudiera decidir. ¿Qué es lo que se construyó? Un instituto especializado primero y luego autónomo del gobierno. Se quitó al gobierno
de la organización de las elecciones para evitar que hubiera manipulación. Y gracias a la construcción de una autoridad electoral que tiene funciones muy claras y que es supervisada todo el tiempo por los partidos políticos, es que tenemos pues instrumentos confiables. Uno, el padrón, que no tiene ninguna sesgo, ninguna carga a favor o en contra de partido político alguno. Todo el mundo sabe que puede ir a sacar su credencial del INE y que va a poder no solo votar, sino incluso identificarse gracias a ese instrumento. El día de las votaciones, quienes nos reciben instalan las casillas, verifican nuestra credencial, nos dan las boletas, son nuestros vecinos. Todos conocemos a alguien, algún familiar, amigo, que ha sido funcionario de casilla. Antes eran los operadores del gobierno. Imagínate que quien te daba el programa social, te condicionaba la beca, es quien está viendo por quién vas a votar. Era una operación de un partido político hegemónico haciendo elecciones a modo. Para decirlo, ¿cuál ha sido el gran cambio? Antes no teníamos garantía en los procedimientos, en que estuviéramos inscritos en el padrón, en que se contara con transparencia nuestro voto, que se respetara. No teníamos ninguna garantía del procedimiento, pero todo el mundo sabíamos una cosa: ¿quién iba a ser el ganador? Y hoy es justo al revés. Sabemos quiénes conformamos el padrón, qué derechos tienen los partidos de oposición, cómo podemos vigilar los ciudadanos. El día de la elección se publica en el PREP, accesible por internet desde nuestro teléfono, cualquier computadora, el acta de la casilla donde votamos y de todas las casillas de votación del país. Es decir, podemos nosotros ser los supervisores de la autenticidad de las elecciones. Bueno, entonces hoy tenemos certidumbre en los procedimientos y solo una incertidumbre, la incertidumbre legítima en democracia. ¿Quién va a ganar? Porque eso no lo determina nadie de antemano, sino la gente votando. Es un mundo totalmente distinto. Yo creo que México realmente la única agenda que logró desarrollar, consolidar y madurar fue la electoral, que pasamos de un sistema electoral que era una vergüenza internacional, con casillas zapato, es decir, miles y miles de casillas donde todo el mundo votaba solo por un partido de manera increíble, donde ponían a los muertos a votar, donde el gobierno era juez y parte, donde los propios diputados del partido mayoritario calificaban la elección presidencial. Es decir, un sistema muy amañado, sin garantías, a ser hoy un referente internacional. Pues eso habla de una construcción, no de quienes hemos tenido el privilegio, el gusto de trabajar alguna vez en el IFE o en el INE, sino de esta movilización social que le quitó al gobierno en turno el poder de manipular las elecciones, y lamentablemente todos estos cambios se han dado al mismo tiempo que hemos sido muy poco capaces de resolver otros problemas. La pobreza, la desigualdad, ahora una inseguridad creciente, y yo entiendo que la gente no esté satisfecha con su sistema político, con el país. Oye, la democracia nos ha dado muy malos resultados, no hemos mejorado nuestras condiciones de vida, seguimos siendo desiguales, cada vez hay más inseguridad en las calles, pero no será asfixiando los derechos políticos de la gente como vamos a resolver los otros problemas. Lo que tenemos que plantearnos es cómo esta democracia se vuelve una democracia de calidad, no cómo destruimos lo poco que hemos hecho bien. Que ese sería, digamos, quizá el saldo que hay que hacer en este momento. Es decir, en algo hemos hecho lo necesario para tener los resultados que tenemos. Y hay ahí un actor muy importante, Ciro, que yo creo que merece ser mencionado, comentado y sobre todo por ti, que es todo este personal profesional del Instituto Nacional Electoral. Es decir, porque tú hablas de esa ciudadanía que estuvo detrás de la construcción de las instituciones, de esa ciudadanía que va, participa, organiza y vota. Hablas también, digamos, de la pluralidad política, de las alternancias, pero hay también allí una serie de personas técnicamente muy avesadas en la organización de las elecciones que merece ser mencionada y reconocida porque, entre otras cosas, una de las propuestas que hay sobre la mesa por parte del gobierno actual es precisamente desmontar todo ese sistema profesional electoral que ha costado tanto trabajo edificar en México. Pues tienes toda la razón, Pedro. Las instituciones no son las personas visibles y, en efecto, el INE
tiene una estructura profesional en todo el país gracias a la cual se hacen las elecciones. Es como si confundiéramos a la UNAM, a sus maestros y a sus investigadores con la figura de las autoridades o del rector. No, ellos pues tienen una responsabilidad, pero la UNAM es la UNAM por lo que ocurre en los salones de clase, en los laboratorios, en los campus donde se difunde la cultura, es decir, por el trabajo diario de muchísima gente. Lo mismo pasa en el INE. A ver, hoy tenemos una muy buena costumbre que es el día que hay elecciones, caminamos muy cerca de nuestra casa y vamos a encontrar una casilla instalada por ciudadanos que reciben nuestros votos. Pero esa casilla, ¿cómo se logró instalar? Porque hay una estructura profesional de gente trabajando todos los días para empezar actualizando el padrón electoral. Cada que alguien llega a edad de votar, cada que alguien renueva su credencial, son altas en el padrón. Cuando alguien se muda de casa, tiene su credencial para votar ahí a donde se fue. Cuando una persona fallece, pues hay que darla de baja, demostrando a los partidos políticos que en efecto hay un acta de defunción detrás y no se está excluyendo a nadie arbitrariamente. Junto con eso, diario actualizamos la cartografía electoral, es decir, dónde hay nuevos asentamientos de personas, dónde una ciudad está creciendo hacia nuevas colonias, dónde hay nuevas rancherías, para que llegado el día de la elección, ahí donde hay más de 100 personas viviendo con su credencial, va a haber una casilla. ¿Por qué en zonas donde no entran otras instituciones del Estado mexicano sí hay casillas? Por ese trabajo cotidiano. Yo una vez le decía a uno de nuestros vocales, ¿cómo consigues que ni donde entre el ejército haya casillas? Porque subimos todo el tiempo. Vamos con nuestro módulo móvil, les llevamos el servicio de credencialización y ya que se credencializa la persona, que sabe que esa credencial le servirá para acceder a su pensión, a programas sociales, para identificarse, en fin. Luego regresamos y dicen, otra vez vienen los del INE, ahora a capacitarnos para instalar casillas. Bueno, si no nos conocieran y si nosotros no conociéramos el terreno, no habría elecciones. Lo que están proponiendo ahora es que toda esa gente que llegó a su trabajo gracias a un concurso público y que es evaluada y capacitada todos los años y que por lo tanto sabe que su trabajo no depende de que gane el partido A, B o C, sino de que haya casillas y de que el padrón esté actualizado, toda esa gente es la garantía de la imparcialidad. Ese trabajo silencioso pero permanente es lo que nos permite tener elecciones y eso es lo que quieren desaparecer. Entonces, ahora hay, digamos, cierta estrategia de personalización de la descalificación hacia el INE en algunas de las figuras más visibles, pero que estamos de paso. Lo importante es que permanezca esa estructura profesional, que es la que permite pues, que la gente vote en secreto y libertad. Y yo creo que se va a conseguir. Las movilizaciones ciudadanas recientes pues, son una muy buena noticia de cómo la gente se está apropiando de sus derechos y se niega a renunciar a ellos, a que se los arrebaten sin más. A ver, las encuestas nos dicen que el INE anda por ahí del 70% de aprobación ciudadana, ¿no? Y el presidente anda por ahí de 60 y tantos %. ¿Cómo leer esas, digamos, esas interpretaciones? Porque al final lo que tienes es al parecer fuerte respaldo y al mismo tiempo una profunda contradicción, porque con toda claridad desde el gobierno, que sin duda el presidente tiene mucha popularidad, hay una confrontación y un enfrentamiento frente a una institución que a su vez está muy acreditada ante la ciudadanía. El INE es la institución civil con mayor credibilidad, salvo las Fuerzas Armadas, digamos, ¿qué quiere decir? Que la gente está preocupada por su seguridad, sí, reconoce a instituciones de muchos años, pero también reconoce a la institución que le da sus derechos políticos. Y puede estar con cierta simpatía o no con un gobernante en determinado momento, pero yo creo que la contradicción es pensar, y me parece que es en la que se está incurriendo desde el gobierno, que los simpatizantes del presidente tienen que ser los detractores del INE. Y lo que la gente está diciendo es, no, yo no tengo mala opinión de usted, señor presidente, incluso puedo creer que hay cosas que usted, su figura, merecen mi reconocimiento, pero también quiero al INE autónomo, ¿no? Y eso es muy valioso. Las marchas del domingo 13 de noviembre demostraron una cosa, a mí me llamó la atención
algo además de lo cívico, de lo festivo, de lo diverso, de lo masivo en tantas ciudades, es que pues es más fácil luchar, manifestarte para protestar contra algo, con una agenda muy particular, frente a excesos, sea la inseguridad, sean los feminicidios, una agenda muy sensible, muy importante, tropelías como las de Ayotzinapa, no puede ser que esto pase. Hoy la gente se movilizó en defensa de una institución pública. Eso es una cosa un poco particular, ¿no? Es decir, porque es una defensa a favor de, y de algo que además no deja de ser relativamente abstracto, una institución, Sí, un no conjunto de marchas reglas. detrás de un líder, de una persona, claro que no de unos consejeros, es de la institución que me da derechos. Y yo creo que eso es algo muy valioso, incluso en nuestra historia política, que la apropiación del derecho al voto libre y secreto, la apropiación del derecho a decidir quién te gobierna y quién te representa, se identifica con la institución en la que obtienes tu credencial. En fin, yo lo valoro como una gran noticia. Es decir, la democracia mexicana sí tiene quien la respalde y no es una defensa de un partido, de unas personas, es de un conjunto de derechos que son irrenunciables. El mismo día hubo una manifestación en otro país de otro tema, en España, la gente se manifestó en defensa del sistema público de salud. No lo privaticen, no acaben con nuestros derechos. Me parecen dos tipos de movilizaciones similares. A ver, no estoy defendiendo a un doctor, a un médico, a una estoy institución. defendiendo a una manera de organizar el sistema de salud que no nos excluya, que nos cuide. Y en México, ¿qué es lo que están diciendo? No desmonten aquello que nos permite decidir en paz quiénes van a ser nuestros gobernantes, porque finalmente las elecciones, este procedimiento tan sencillo de ir a meter un papel en una cajita, en una urna transparente, en fin, pues es ese gran invento de la humanidad que permite que las colectividades definan quién tendrá el poder político sin recurrir a la violencia, porque toda la historia de la humanidad, quien ha tenido el control y el poder ha sido quien se impone violentamente en el campo de batalla o a través de la represión. La alternativa frente a la barbarie en sociedades además tan diversas y tan complejas es un método pacífico y civilizado, es la votación, elecciones genuinas. Eso es lo que la gente está defendiendo y me parece muy encomiable y muy valioso. En minuto y medio para cerrar el bloque, Ciro, nos cuesta mucho el INE, porque ese es un tema que es muy caro, que cuesta mucho dinero, que entonces que hay que reducir, en fin. A ver, una valoración, tú eres economista. El INE requiere recursos, la tercera parte de su gasto se va en el padrón electoral. Déjame decirte, ¿cuánto representa el INE al año? 20 centavos de cada 100 pesos del gasto público. Es decir, si todo lo que gasta el sector público a nivel federal fueran 500 monedas de peso, ¿cuántas de esas monedas representa el INE? Una. Okay. Con esa moneda, y quedan 499 para todo lo demás, pagamos el padrón, mantenemos la estructura profesional y hacemos elecciones cada 3 años a nivel federal y también todos los años a nivel local. Con esa 500ava parte del presupuesto garantizamos la renovación pacífica de los poderes. Es una inversión en paz, pues yo creo que muy barata. Un peso es mucho más lo que se gasta en policías, en persecución al crimen, con muy malos resultados, lamentablemente. Entonces yo creo que la idea de, pues vamos a castigar al INE, bueno, castigas al INE, en realidad a quien estás castigando es a los ciudadanos que ejercen los derechos que el INE garantiza. Igual que si castigas a los hospitales, el gasto en salud, pues estás castigando a las personas que requieren acceso. Entonces, pues sí, es una inversión. Doy un dato, todo el presupuesto que ha recibido el INE desde que nació, desde 2014 hasta la fecha, es de 108,000 millones de pesos. Gracias a eso, ha instalado 400,000 casillas donde se han contado 320 millones de votos.
108,000 pesos. Elecciones pacíficas desde el nivel municipal hasta la presidencia de la República. ¿Cuánto costó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco según la Auditoría Superior de la Federación solo en 2019? 113,000 millones de pesos. Esa decisión unilateral costó más que todo en un año lo que ha costado todas las elecciones que llevamos en casi una década. La democracia vale, las decisiones autoritarias cuestan. Y cuestan mucho y nos van a costar más, Ciro, porque también desde el punto de vista jurídico ese tipo de decisiones van a tener consecuencias en el tiempo, claro, y lo vamos a estar viendo. Ya hemos hablado de eso en este programa y hemos hablado del costo que tiene la desmantelar instituciones, pero también tomar decisiones arbitrarias que afectan derechos y que van a ser inevitablemente litigados con costos para todos y todas las personas en el país. Pero quédese con nosotros, ya regresamos aquí a TV UNAM, a este programa sobre un tema que sin duda incomoda, el desmantelamiento de las instituciones para la paz y para la democracia. Ya estamos de vuelta aquí en TV UNAM, hablando del desmantelamiento de las instituciones que han hecho posible la democracia mexicana en las últimas décadas. Ciro, a ver, ¿qué es lo que se propone en esta reforma tan polémica? Hay una iniciativa que viene desde el gobierno y desde sus aliados, que ha generado mucho debate público, que ha generado reacción ciudadana. Tú hacías referencia incluso a manifestaciones en plural, porque no fue solo en la Ciudad de México, fue en muchas ciudades del país. ¿Y qué es lo que propone esa reforma? ¿Por qué es una reforma que nos debe preocupar y a la que deberíamos de decirle que no? Mira, yo creo que es una reforma que tiene problemas en dos dimensiones. Uno en la forma y otra en el fondo. ¿Por qué la forma? Porque las reformas democráticas para ensanchar el terreno de juego de la democracia, de la pluralidad, han sido siempre frutos de reclamos de la oposición, de exigencias de la sociedad y no imposiciones desde el gobierno. Y han sido producto del diálogo, del consenso, del entendimiento, que es muy importante porque son las reglas de la disputa por el poder político. Entonces, si los jugadores no están de acuerdo en cuáles son las reglas de este juego en el que está pues en riesgo la gobernabilidad democrática, pues puedes tener crisis políticas que al contrario un sistema pactado, acordado por todos, pues te da garantías. Ahora la iniciativa no surgió de una crisis postelectoral, no surgió de problemas en el sistema electoral, sino de una agenda desde el gobierno después de ser beneficiario de esas reglas, de ese sistema. Ese es un primer problema, su falta de aliento democrático, de conversación, de reconocimiento del otro, de esto no te lo puedo imponer yo desde arriba. Segundo, ya el contenido. Mira, hay una serie de medidas que prácticamente implican destruir la institucionalidad autónoma. Primero, un padrón electoral confiable, ya no lo haría el INE. ¿Quién lo haría? La Secretaría de Gobernación diría quién tiene derecho a votar y quién no. O sea, regresaríamos, digamos, un esquema en el que el gobierno controla el registro de las personas que votan en México. O sea, así es, claro, no dan ninguna garantía de supervisión, de vigilancia. Entonces, pues el secretario de Gobernación, que es el operador político por excelencia del presidente, estaría a cargo de esa tarea. Eso ya nos llevó a una crisis política en el 88. Segundo asunto, desmantelar el profesionalismo. Ya no habría una estructura profesional de gente que es capacitada, que es evaluada para hacer elecciones limpias. Acabas con esa estructura, lo cual pondría en riesgo incluso la posibilidad, ya no las elecciones limpias, sino de que haya casillas en todo el territorio. No, y además lo que supone, que yo sí lo quiero decir, también desde el punto de vista de la vulnerabilidad de los derechos adquiridos de esas personas como trabajadores del Estado mexicano. Es decir, hay también ahí un tema, digamos, de reconocimiento que debe darse a esta gente y que tiene que ver con sus derechos, y en este caso con sus derechos laborales. Claro, y son funcionarios, yo digo, probos y probados. Ahí están las 400,000 casillas que el INE ha instalado en los últimos 8 años
de donde emanan presidentes municipales en todo el país, de todas las fuerzas políticas, gobernadores de muy diversas fuerzas políticas, la presidencia de la República, la conformación de los congresos locales, del Congreso de la Unión. No hay un solo cargo en México de elección que haya sido manipulado, que haya impuesto el anterior presidente municipal, que haya vulnerado los derechos de los electores. Caray, están funcionando bien las elecciones gracias a esos funcionarios probos y probados que en efecto se quiere echar a la calle nada más porque sí. Tercer asunto, entonces, además del padrón, profesionalización, pues la idea de que los magistrados electorales y los consejeros sean electos en campañas y sean candidatos. Bueno, o eres árbitro o eres jugador. Si tú te anotas a una lista, bueno, pero además la lista, ¿quién la haría? La haría el presidente, el Congreso y el Poder Judicial. Es decir, el presidente y su partido, que tienen la mayoría en el Congreso, pondrían a 2 de cada 3 candidatos. El Poder Judicial, no sé con qué criterio, y después nominaría a otros. Y te vas a una votación abierta. ¿Y quién gana votaciones abiertas? Candidatos. ¿Y cómo se llaman las estructuras? Aunque las querramos disfrazar y llamar de otra manera, que se movilizan para conseguir el voto popular. Partidos. Entonces, podrían ganar magistrados y consejeros alineados al partido más votado. ¿Cuál es el partido que tiene más votos que los demás hoy? El del presidente. Podría, sí, entonces los candidatos del presidente ser las autoridades electorales, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, y se acabó la independencia, se acabó la autonomía, es gente que le debe su cargo al presidente y a su partido. Y además supongo que desde el punto de vista económico, organizar una elección para elegir a los árbitros, pues también tiene un costo. Es igual de caro que una elección presidencial o más, porque fíjate, la única elección nacional donde hay un cargo por el que votamos todos, independientemente de dónde vivamos en el país, es el de presidente. Esto sería lo equivalente a 7 elecciones presidenciales. ¿Quién va a regular el dinero de las campañas? ¿Quién va a organizar el propio INE para ver quiénes son los consejeros del INE? Está lleno de contradicciones y de problemas. Pero hay 2 ingredientes más en la reforma. Uno es el que afecta las condiciones de la competencia electoral, es decir, debilita la existencia de los partidos opositores. Acaba con el financiamiento público ordinario. Yo sé que el financiamiento público a los partidos es muy popular, polémico, sí. Pero hay que recordar que fue hasta que hubo financiamiento público transparente y expreso en la ley a todos los partidos, repartido con equidad, cuando el PRI dejó de ser el partido hegemónico que ganaba de todas. Cuando no hay financiamiento público equitativo, el que lleva la ventaja es el partido que gobierna. Claro. Esto es un paso para volver a las reglas que había cuando el PRI era partido hegemónico. Y también se quiere reducir el tiempo en radio y televisión. Cuando Morena estuvo en la oposición, usó el financiamiento público, los spots de radio y televisión, incluso nuestro actual presidente de la República era el presidente del partido y entonces salía en esos spots, se benefició de esos derechos que hoy ya no quiere que los puedan usar otras fuerzas políticas. Y un ingrediente más que a mí me preocupa de la reforma es que reduce la posibilidad de que las minorías sean representadas en el Congreso. La democracia es la expresión del pluralismo de la sociedad. Si reduces el Congreso de 500 a 300, y por cierto, el presidente ha dicho, yo quiero eliminar a los plurinominales, pero la propuesta que él entregó por escrito, lo que anula es a los diputados de mayoría relativa, a los 300 de mayoría relativa, y vuelve a todos plurinominales, pero en 32 listas. ¿Qué pasa en las entidades que tienen 4 o 5 distritos? Pues que para tener un diputado deberías de tener el 20, el 25% de los votos. ¿Cuántos partidos llegan a ese umbral? 2 o 3. Es decir, sería una concentración de la representación en las principales fuerzas políticas, y si más adelante nacieran fuerzas emergentes, pues sería muy difícil que
lograran la representación. La primera vez que Morena fue a unas elecciones federales en 2015 fue la cuarta fuerza del país. Con estas reglas no habría tenido casi presencia en la Cámara. Entonces, pues sí son reglas que están distorsionando el juego democrático. A ver, y un punto técnico, y va la pregunta del constitucionalista al economista, pero es, ¿qué tan viable es desde el punto de vista de la modificación de las reglas? Porque gran parte del diseño institucional de cómo funciona hoy la organización electoral y el propio INE está en la Constitución, en el artículo 41 de la Constitución. Los números no le alcanzan a Morena para una reforma constitucional y al parecer en este tema sí, las fuerzas opositoras están en contra de la reforma. ¿Cómo ves la viabilidad entonces de la iniciativa presidencial, aún suponiendo que la mantengan y que la lleven a votación? Pues creo que no va a lograr prosperar la iniciativa de reforma. Todos estos peligros pueden ser salvados si las oposiciones no le dan su voto al presidente, lo cual pues me parecería muy extraño que así ocurriera, en parte dada la movilización ciudadana que está exigiendo el respeto a estos derechos que ya son de la gente y que no quieren. Por lo pronto las oposiciones estuvieron representadas y presentes en estas marchas en contra de la reforma, lo cual pues me parece que ya es un elemento indicativo, con un dato interesante, que es estas manifestaciones son en sí mismo fueron muy plurales, es decir, no había una sola fuerza que las encaminara. Sí, ningún partido político puede decir que es su movilización, más bien creo que los partidos políticos entendieron que hay un reclamo ciudadano y algunos de ellos han decidido ser sensibles a ese reclamo. Si la causa de las movilizaciones ciudadanas en defensa del INE, que es como se llama, es la preocupación por perder derechos, esa es la causa. El efecto, dada la movilización y la respuesta que ha tenido, el efecto es que no va a haber reforma constitucional y es muy buena noticia, creo yo, porque podemos ir a las elecciones de 2023 y 2024 sabiendo que ese piso democrático no va a estar roto ni inclinado en favor del gobierno, como pasaba en el México autoritario. Pero, en efecto, la Constitución hoy protege al sistema electoral en sus pilares fundamentales. Incluso, pues si vemos nuestro artículo 41 constitucional es larguísimo. Y en su momento, pues nos preguntábamos, ¿tanto detalle tiene que haber en la Constitución? Y hoy dices, afortunadamente, detalle. Te doy el dato. En 1917 el 41 tenía 63 palabras. Hoy tiene más de 4,000. Bueno, así hemos estado, fruto de la desconfianza, llevando a la Constitución para que no lo vayan a cambiar y no vaya a haber un abuso. Precisamente. Así es, se blindó en la Constitución y ahora pues el riesgo es que haya una reforma a la legislación secundaria, para lo cual basta el 50% más uno de los votos que sí tiene la coalición del gobierno y pues habrá que tener mucho cuidado en que si avanzan por esa dirección, pues no vayan a meter en las leyes cosas que contradigan la Constitución y que comprometan derechos. Pero yo creo que el primer balance que podemos hacer de este intento por modificar, romper las reglas del acuerdo democrático, yo le llamaría así, chocó con pared. Y esa pared es el muro constitucional fortalecido con la movilización ciudadana importante. Tú decías, estamos de paso, y en efecto todos estamos de paso, pero ustedes ya están concluyendo, el presidente del Instituto Nacional Electoral, tú y 2 consejeros electorales más, están ya en los últimos, digamos, en el último periodo de su gestión. ¿Qué vislumbras desde el punto de vista institucional en el reemplazo de ustedes? Porque creo que ahí hay un dato importante. Mira, en efecto, el INE nació el 4 de abril de 2014 y de los 11 consejeros que se nombraron entonces, 4 tuvieron un nombramiento por 9 años, para que fuera una renovación escalonada que ya se ha dado en 2 etapas, 2017, 2020 y ahora en 2023 se cumplirá el ciclo de nosotros 4. Yo creo que es una muy buena señal que terminemos en el plazo constitucional
y en el caso del consejero presidente y mío, pues regresaremos a lo que sabemos hacer, que es dar clases, investigar, a la vida universitaria. Pero más allá de nosotros, el dato es que la renovación se va dando en el plazo constitucional a pesar de los intentos de, digamos, romper la integración del INE, fracturar su cohesión y su ritmo constitucional, porque se cierra un ciclo, el de nosotros, pero continúa la marcha de la vida de la institución y de la democracia. Entonces va a ser muy importante que la designación cumpla, de los próximos 4 consejeros, incluyendo la presidencia, cumpla pues con el ABC que dice la Constitución, que es que se necesita un gran acuerdo donde las fuerzas políticas sepan que las personas designadas no son correa de transmisión de uno, no están para ayudar a un partido, menos aún al gobierno, que tienen garantía de imparcialidad. Y la imparcialidad en el INE no es la suma de parcialidades. Las 4 personas que designen tienen que ser personas que estén ahí para hacer valer los derechos de la ciudadanía, no para cargar los dados a favor de algún partido o de quien está gobernando. Es un nombramiento muy delicado porque, incluso sin reforma, van a estar en su cargo el próximo consejero presidente o consejera presidenta, si es una mujer, porque no ha habido mujeres en la presidencia del IFE-INE y sería una buena idea, creo yo, que alguna mujer le toque ahora encabezar, pues van a estar en su encargo hasta 2032, es decir, es la elección presidencial del 24, las intermedias del 27, la presidencial del 30 y los 300 procesos electorales locales del camino. Entonces es la renovación de todo el mapa político del país varias veces, pues necesitas un árbitro imparcial, confiable. No gente que sea parte de la porra de un equipo, que es lo que están proponiendo con esta iniciativa desde el gobierno. Entonces, a mí me parece que el proceso que se abrirá los primeros días del año que entra y deberá culminar en marzo para que el 3 de abril que nosotros nos vamos ya estén pues las personas que nos van a sustituir, pues sea una vez más refrendando ese pacto democrático. Aquí no hay imposición de uno sobre los demás. Es importante que antes de que empiece el torneo, la partida, el árbitro sea confiable para todos. Y la próxima partida es muy importante, es la elección presidencial del 24, es la renovación de todo el Congreso de la Unión y son 32 elecciones locales concurrentes. O tenemos un árbitro confiable y reglas que den garantías a todos, o podemos tener un conflicto político. Ya bastantes conflictos tiene este país como para sumarle la conflictividad electoral que hoy no tenemos. Y a la vuelta de la esquina. Ciro, una última pregunta, casi de índole personal, en un sentido. El consejero presidente y tú, creo que lo podemos decir, han sido quizá las 2 caras más visibles en estos años y con mayor, digamos, presencia en el debate público. Y en más de un momento también en una situación de tensión y de rispidez con actores políticos diversos y en concreto con el gobierno en turno. ¿Qué valoración haces de esa dinámica? ¿Qué ponderación haces? ¿Y qué pensarías hacia adelante? Porque se van 2 de las caras más visibles de la autoridad electoral autónoma. En efecto, yo la verdad es que me da mucha tranquilidad ver que el INE tiene el respaldo ciudadano que hemos visto con estas movilizaciones. El día de la marcha, de las marchas, sacamos un comunicado los 11 consejeros por común acuerdo. También lo hicimos en su momento cuando se trató de perseguir penalmente a algunos de nosotros desde el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, hay una muy importante cohesión interna. Y yo creo que parte de este golpeteo personalizado responde a una estrategia en donde dice, pues si tú personalizas en 1 o en 2 consejeros y los insultas y demás, pues es más fácil doblar a una persona que a una institución. Bueno, lo cierto es que nosotros ya nos vamos de pie, nos vamos muy satisfechos y la institución sigue. Entonces, pues nos tocó recibir
uno que otro dardo, algunos muy envenenados, pero la función se cumplió y nosotros pues éramos unos profesores universitarios que nos invitaron a hacernos cargo de una responsabilidad pública, la cumplimos y pues ya vamos de salida y muy satisfechos. ¿Y qué regresaremos a hacer? Pues escribir libros, a investigar y enseñar qué es lo que mejor sabemos hacer, y ojalá que en el INE haya otros profesores universitarios, gente de la sociedad civil que llegue a cumplir así su tarea. El primer presidente del IFE, José Waldenberg, salió de ahí a dar clase aquí a la Facultad de Ciencias Políticas, y también en su momento dijeron, cuando multó a Pemexgate y amigos de Fox, es que le está haciendo el juego a alguien porque quiere una embajada, porque quiere no sé qué. No es cierto. Y nosotros también desmentiremos con el pasar de los días cuando se vea que pues ni somos candidatos de la oposición ni nada. Somos profesores que se creen lo que hacen. Pues bienvenidos de regreso pronto, todavía no, todavía les quedan unos meses, a la Facultad de Economía en tu caso y al Instituto de Investigaciones Jurídicas en el caso de Lorenzo Córdoba, y a este espacio de TV UNAM, que además, debo decirlo para concluir el programa, de alguna manera este espacio sobre temas que incomodan tiene su origen en un programa que inició acá mismo pensando precisamente en elecciones allá en el remoto 2012, 2011, observatorio, en ese entonces observatorio electoral. Gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí en la próxima edición de TV UNAM, de este programa sobre la Agenda 2030 y estos temas que incomodan, como es el caso del desmantelamiento de las instituciones que hacen posible a la democracia en un país.